La Ciudad de México vibraba con vida. Entre el ruido del tráfico y los imponentes rascacielos, un nombre resonaba en los círculos de poder: Alejandro Lombardo. No solo era un empresario exitoso, sino una leyenda en el mundo de los negocios. Su imperio hotelero, Lombardo Resorts, poseía los establecimientos más lujosos del país, frecuentados por millonarios y celebridades. Alejandro lo tenía todo. A sus 40 años, había acumulado una fortuna incalculable y se había ganado el respeto, y el miedo, de sus competidores. Su sola presencia imponía silencio en cualquier sala. Alto, de postura impecable y mirada afilada, vestía trajes a la medida y llevaba relojes que valían más que el salario anual de cualquier trabajador promedio. Su vida estaba meticulosamente planeada. Nada escapaba a su control. Desde su desayuno, servido exactamente a las 6:30, hasta las reuniones estratégicas que definían el futuro de su empresa. Para él, no había espacio para errores ni sentimentalismos. Creció creyendo que el dinero lo era todo y que las personas eran desechables cuando dejaban de ser útiles. Esa mañana, sentado en su lujosa oficina, Alejandro revisaba informes de expansión. Su asistente personal, Javier, entró con paso apresurado, llevando la agenda del día. Señor Lombardo, después de la reunión con los inversionistas japoneses, tiene un almuerzo en el club con el ministro de Economía. A las 3, la visita al nuevo hotel en Acapulco y, a las 6, la gala benéfica organizada por la señora Victoria. Al escuchar el nombre de su madrastra, Alejandro resopló con impaciencia. Victoria siempre había sido una mujer calculadora y manipuladora. Tras la muerte de su padre, Fernando Lombardo, se había aferrado al poder y mantenido su posición dentro de la empresa. Su evento benéfico no era más que una estrategia para aparentar generosidad ante la prensa. «Cancela mi asistencia a esa gala», ordenó Alejandro, sin levantar la vista de los papeles. «Pero, señor, su ausencia será notoria». «Que lo sea. ¿Sabes qué me importa, Javier? Los números. La rentabilidad. No tengo tiempo para sonreírle a hipócritas que fingen preocuparse por los pobres mientras brindan con champán francés». Javier bajó la cabeza. Insistir era inútil. Alejandro Lombardo no era un hombre que se dejara conmover. Poco después, el empresario abandonó el edificio de Lombardo Resorts y subió a su auto de lujo. Un Rolls Royce negro, impecable, símbolo de su estatus intocable. Su chofer, Ramón, encendió el motor y comenzó a conducir por las bulliciosas calles de la ciudad. Entonces, ocurrió algo inesperado. En un semáforo, un niño delgado, con ropas sucias y raídas, corrió hacia el auto. Su rostro, marcado por el hambre y la dureza de las calles, reflejaba una mezcla de esperanza y desesperación. «Señor, por favor, ¿podría ayudarme?». «Lo que sea». Alejandro miró al niño con desprecio. La miseria le repugnaba. Desde pequeño, le habían enseñado que la debilidad no debía tolerarse. En su mente, los pobres eran pobres porque no se esforzaban lo suficiente. «Aléjate de mi auto», dijo con impaciencia. «No bloquees el tráfico». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Retrocedió unos pasos, pero no se rindió. «Por favor, tengo hambre». Ramón, el chofer, miró por el retrovisor, incómodo. «Señor Lombardo, tal vez». «No voy a fomentar la vagancia, Ramón. Vámonos». El semáforo cambió y el auto arrancó, dejando al niño atrás, envuelto en polvo e indiferencia. Alejandro no miró atrás. Para él, aquella era solo una escena más en su ciudad. Lo que no sabía era que ese encuentro, aparentemente insignificante, cambiaría su vida para siempre. El auto de Alejandro avanzaba suavemente por las calles concurridas de la Ciudad de México, dejando atrás edificios de lujo y avenidas llenas de coches de alta gama. Sentado en el asiento trasero, ajustó el puño de su traje impecable y revisó los mensajes en su celular. Su mundo estaba compuesto de transacciones millonarias, eventos exclusivos y decisiones estratégicas. Nada fuera de ese universo le interesaba. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En el siguiente cruce, el tráfico se ralentizó, obligando al chofer a detener el vehículo. Fue entonces cuando un niño delgado se acercó. Su piel estaba sucia, su cabello enmarañado y sus ropas, rotas y desgastadas, reflejaban una vida difícil. Sus grandes ojos oscuros mostraban un destello de esperanza mezclado con la resignación de quien ha aprendido a soportar el hambre. Dudó por un instante antes de golpear suavemente la ventanilla. «Señor, por favor, ¿podría ayudarme? Solo necesito un poco de comida». Su voz era débil, pero en ella había una súplica sincera.
Alejandro, absorto en su pantalla, levantó la mirada con visible molestia. Observó la figura frágil del niño y sintió un rechazo inmediato. Ramón, quita a ese mocoso de aquí, ordenó fríamente. El chofer vaciló. No era la primera vez que veía niños pidiendo en la calle, pero algo en ese pequeño le causó un nudo en la garganta. Giró un poco en su asiento y murmuró. Señor, parece que realmente lo necesita. La paciencia de Alejandro se agotó. Bajó la ventanilla solo lo suficiente para que su voz saliera firme y cortante. Ya te dije que te apartes de mi coche. No voy a dar dinero a vagos. El niño dio un paso atrás, como si hubiera recibido una bofetada invisible. Su rostro se contrajo de dolor, pero no huyó. Solo bajó la cabeza y murmuró casi en un susurro. No quiero dinero, solo tengo hambre. Alejandro sintió un escalofrío inexplicable, pero ignoró la sensación de inmediato. Apretó los labios y volvió a subir el cristal. Ese no era su problema. Si empezaba a ayudar a uno, pronto tendría a todos los miserables de la ciudad llamando a su puerta. El semáforo cambió a verde y el auto arrancó. Por el retrovisor, Ramón vio que el niño seguía inmóvil en la acera, observando cómo el coche se alejaba. Su mirada no era de rabia ni de súplica. Era solo una mirada vacía, la de alguien que ya esperaba esa respuesta del mundo. Alejandro no se volvió. No pensó en el niño. Para él, aquel momento no fue más que una molestia pasajera. Lo que no imaginaba era que ese breve encuentro, que para él no significaba nada, cambiaría su vida de una forma que jamás podría prever. La noche había caído sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos azul oscuro y dorado. Las luces de los rascacielos brillaban como estrellas artificiales, reflejando el lujo y el poder que dominaban la metrópoli. En lo alto de una de las colinas más exclusivas, rodeada de jardines impecables y con una seguridad impenetrable, se alzaba la mansión Lombardo. La propiedad era un símbolo de riqueza y prestigio. Mármol importado, candelabros de cristal y muebles que parecían sacados de un palacio europeo decoraban cada rincón. Sin embargo, por más lujosa que fuera, aquella casa era fría. No había risas en los pasillos ni voces que transmitieran calidez. Solo silencio y sombras. Alejandro entró por la puerta principal, se quitó el saco y se lo entregó a doña Magdalena, la ama de llaves que llevaba más de 30 años al servicio de la familia. La mujer, de cabellos grises y ojos amables, lo había visto crecer y siempre lo trató como a un hijo, aunque él rara vez demostrara algún tipo de afecto. ¿Cómo estuvo su día, señor?, preguntó mientras acomodaba sus cosas. Lo mismo de siempre. Reuniones, números, problemas. Nada que no pueda manejar, respondió mientras aflojaba la corbata. Magdalena dudó un momento, sosteniendo una fotografía antigua entre sus manos. Su expresión estaba cargada de preocupación, como si llevara años guardando un peso en el pecho. Señor Alejandro, hay algo que debo contarle. Algo que fue ocultado por muchos años. Él arqueó una ceja, sin demasiado interés. ¿Qué puede ser tan importante a esta hora, Magdalena? Ella respiró hondo, reuniendo valor. Es sobre su familia. Sobre lo que realmente sucedió cuando usted era niño. Alejandro soltó una risa irónica. Magdalena, ya escuché todas las historias que debía escuchar. Mi padre fue un hombre poderoso, mi madre murió joven y Victoria, esa víbora, hizo todo lo posible por quedarse con la empresa. No hay nada más que saber. La ama de llaves bajó la mirada, apretando la fotografía entre los dedos. No, señor. Hay algo que usted desconoce. Algo que su padre y la señora Victoria se aseguraron de mantener en secreto. El tono serio de Magdalena hizo que Alejandro, por primera vez, prestara atención. Se sentó en el sofá de cuero y cruzó los brazos. Habla de una vez. ¿Cuál es ese gran secreto? Magdalena vaciló unos segundos antes de extenderle la fotografía. Alejandro tomó el papel envejecido y lo observó con detenimiento. En la imagen aparecía una mujer sosteniendo a un bebé en sus brazos. Pero lo que realmente lo hizo fruncir el ceño fue la expresión de la mujer, era su madre. ¿Qué significa esto? Magdalena inhaló profundamente antes de revelar la verdad. Ese bebé es su hermano. El silencio llenó la sala como un peso invisible. Alejandro miró la foto una vez más, completamente desconcertado. Eso es imposible. Soy hijo único. No, señor. Su padre no quería que ese niño existiera. Su madre lo tuvo en secreto, pero cuando su padre se enteró, ordenó que lo alejaran. La señora Elena nunca pudo perdonarlo por eso. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Su madre había sufrido tanto por ese motivo?
¿Y qué pasó con ese niño? Magdalena vaciló, y su mirada se llenó de tristeza. Lo enviaron a un orfanato. Nunca más se supo de él. Alejandro se puso de pie y se pasó una mano por el rostro. Su corazón, que siempre había sido frío e impenetrable, latía con fuerza. ¿Un hermano? ¿Un pedazo de su familia que jamás supo que existía? Entonces, un pensamiento lo golpeó como un rayo. El niño de la calle. Sus ojos se abrieron de par en par. Esos ojos, se parecían a los de su madre. La noche se cernía sobre la Ciudad de México, envolviendo la mansión Monteiro en un silencio inquietante. La revelación de Magdalena seguía resonando en la mente de Alejandro como un trueno lejano. Un hermano. Un fragmento de su familia que le fue arrebatado sin que él siquiera supiera de su existencia. Sentado en su estudio, rodeado de estanterías con libros de cuero y una mesa impecablemente organizada, Alejandro sostenía la fotografía antigua con fuerza, como si pudiera arrancar respuestas de ese pedazo de papel desgastado. Sus ojos se fijaron en la imagen de su madre sosteniendo a un bebé. Había ternura en su expresión, pero también una tristeza que él nunca antes había notado. El vaso de whisky en su mano seguía intacto. Por primera vez en años, el alcohol no parecía capaz de adormecer sus emociones. Su pecho se oprimía con una mezcla de incredulidad y rabia. Su padre, don Fernando Monteiro, siempre había sido un hombre rígido, implacable en los negocios y en su vida personal. Pero esto era inhumano. La puerta del estudio se abrió con cautela, y Magdalena entró con paso lento. Su mirada preocupada se posó en Alejandro, cuyo semblante era más sombrío que nunca. Señor Alejandro, sé que es difícil de aceptar, pero usted debía conocer la verdad. Él soltó una risa seca, sin humor, y dejó caer la fotografía sobre la mesa. ¿Difícil de aceptar? Magdalena, crecí creyendo que mi padre era un hombre justo, que mi familia era perfecta. Ahora descubro que simplemente decidió que un niño no merecía ser parte de ella. Que mi madre sufrió en silencio por un hijo que le arrebataron. Magdalena bajó la cabeza, entrelazando las manos con fuerza. Su madre nunca pudo superarlo. Después de que le quitaron a su bebé, se apagó poco a poco. Alejandro cerró los ojos un instante. El peso de esas palabras era abrumador. ¿Y Victoria?, preguntó, su voz cargada de veneno. La ama de llaves titubeó un momento antes de responder. Ella lo supo desde el principio. Más aún, fue ella quien convenció a su padre de que deshiciera de la criatura. Alejandro se puso de pie de golpe, derramando el vaso sobre la mesa. El líquido ámbar se esparció por el mármol, pero él no le prestó atención. Todo su cuerpo temblaba de ira. Esa mujer manipuló a mi padre para asegurarse de que nadie amenazara su posición. Magdalena asintió con lentitud. Siempre supo cómo jugar este juego. Alejandro se pasó la mano por el cabello, tratando de contener la furia que le consumía. Victoria siempre había sido astuta, siempre había estado al acecho, esperando el momento perfecto para hacerse con el control. Pero esto iba más allá de la ambición. Sus ojos, antes llenos de cólera, de repente se tornaron fríos. Un pensamiento cruzó su mente y su corazón se aceleró. Magdalena, ese niño, ¿qué pasó con él después de que se lo llevaron? La mujer respiró hondo. Lo dejaron en un orfanato a las afueras de la ciudad, sin nombre, sin documentos. Después de eso, nunca volvimos a saber de él. Alejandro se volvió hacia la gran ventana de vidrio. La ciudad resplandecía ante él, indiferente al torbellino que se desataba dentro de su alma. Sus dedos se crisparon. Entonces, lo voy a encontrar. Magdalena lo observó con ojos llenos de emoción. Si está vivo, puede que lo esté esperando sin siquiera saberlo. Alejandro no respondió. Tomó su teléfono, marcó un número y esperó. Javier, necesito un investigador. Ahora. Su voz era firme, su determinación inquebrantable. Por primera vez en su vida, Alejandro Monteiro, el hombre frío e implacable, estaba a punto de buscar algo que el dinero no podía comprar, la verdad. La madrugada avanzaba lentamente, pero Alejandro no podía dormir. La revelación sobre su hermano perdido seguía resonando en su mente, y la sospecha que crecía dentro de él se volvía imposible de ignorar. Caminaba por la habitación con pasos pesados, pasándose las manos por el cabello, inquieto. Algo lo atormentaba, una sensación incómoda que no sabía explicar. Cerró los ojos y volvió a aquella tarde. El niño delgado, con la ropa desgastada, la mirada suplicante. Había algo en el que lo había incomodado de una forma extraña. No era solo su súplica, no era solo la miseria reflejada en su piel. Era su mirada.
Alejandro se detuvo de golpe. Un escalofrío recorrió su espalda. Caminó hacia su escritorio y tomó la fotografía que Magdalena le había dado. Observó el rostro de su madre, luego, el bebé en sus brazos. Su corazón latió con fuerza. Ese niño, el niño al que desprecié sin pensarlo 2 veces, podría ser mi hermano. La idea parecía absurda, imposible. Pero algo dentro de él le susurraba que no era una simple coincidencia. El destino no jugaba sin propósito. Tomó el teléfono y marcó el número de Javier. «¿Señor?», respondió su asistente, con voz somnolienta. «¿Lograste contactar al investigador?». Hubo un breve silencio antes de que Javier respondiera. «Sí, señor. Ya comenzó a buscar los registros de adopción y de los orfanatos en la época que mencionó la señora Magdalena. Pero tomará tiempo obtener información concreta». Alejandro respiró hondo, frustrado por la espera, pero sabía que no podía apresurar las cosas más de lo necesario. «De acuerdo. Necesito otra cosa. Quiero que averigües todo lo posible sobre los niños de la calle en esa zona. Necesito saber de dónde vienen, dónde duermen, quiénes son». Javier dudó un momento, sorprendido por la petición. Alejandro Monteiro nunca había mostrado interés en algo así. «Yo, claro, señor. ¿Puedo preguntar el motivo?». Alejandro se pasó la mano por el rostro, sintiendo la tensión acumulada. «Quiero respuestas, Javier. Lo más pronto posible». Colgó sin decir más. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Algo dentro de él le decía que ese niño no era solo otro más entre los abandonados. Si estaba en lo cierto, entonces el destino le estaba dando una segunda oportunidad. El sol comenzaba a asomar en el horizonte cuando Alejandro finalmente salió de la mansión Monteiro. La noche mal dormida había endurecido aún más sus facciones. Vestía un traje oscuro impecable, pero esta vez no era para una reunión de negocios. Estaba buscando respuestas. Subió al coche y Ramón, el chofer, lo miró por el retrovisor con curiosidad. No era común que Alejandro saliera tan temprano sin una agenda llena de compromisos previamente organizados. «¿A dónde, señor?», preguntó Ramón, tratando de ocultar su sorpresa. Alejandro dudó por un instante antes de responder, como si aún estuviera procesando la decisión que estaba a punto de tomar. «Primero, a la oficina del investigador. Después, tenemos otro destino». Ramón no hizo más preguntas. Simplemente arrancó y condujo por las calles aún vacías de la ciudad. Media hora después, Alejandro entró en un edificio discreto donde Carlos Méndez, uno de los detectives más reconocidos de la capital, ya lo esperaba. El hombre, de mediana edad, expresión seria y mirada aguda, lo saludó con un leve gesto y le indicó la silla frente a su escritorio. «Señor Monteiro, ya comencé la investigación sobre los orfanatos, como me pidió. Pero debo adelantarle que acceder a los registros antiguos no es fácil. Muchos archivos se han perdido o fueron destruidos con el tiempo». Alejandro cruzó los brazos, impaciente. «Quiero resultados rápidos. El dinero no es un problema». Méndez asintió sin inmutarse. «El dinero ayuda, pero ciertas cosas toman tiempo. Logré conseguir algunos documentos preliminares. Hay registros de un bebé sin identidad que fue abandonado en un orfanato en las afueras de la ciudad hace aproximadamente 30 años». Alejandro se inclinó hacia adelante, su respiración se aceleró levemente. «¿Y dónde está ahora?». Méndez suspiró. «Esa es la parte difícil. Permaneció en el orfanato hasta los 6 años, luego fue adoptado por una familia. Sin embargo, poco después, lo devolvieron y pasó por varios hogares temporales hasta que desapareció del sistema». Alejandro frunció el ceño. «¿Cómo que desapareció?». El detective abrió una carpeta y deslizó un documento hacia él. «Oficialmente, nunca fue registrado como fallecido ni como adoptado definitivamente. Lo más probable es que haya escapado y terminado viviendo en las calles». El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Sería posible? Miró el papel en sus manos, tratando de procesar la información. Un niño sin identidad. Sin familia. Abandonado a su suerte. Respiró hondo y se levantó. «Necesito encontrarlo. Vivo o muerto, quiero saber quién es». Méndez asintió. «Ya estoy rastreando cualquier pista. Pero hay un lugar donde quizá pueda obtener más información». Alejandro lo miró expectante. «¿Dónde?». «Un refugio en el centro de la ciudad. Muchos niños de la calle pasan por ahí de vez en cuando. Si ese niño sobrevivió, existe la posibilidad de que haya estado ahí en algún momento». Alejandro no perdió tiempo. Salió de la oficina y subió al coche con una determinación feroz. «Al refugio, ahora mismo,
ordenó a Ramón. Su pecho pesaba, su mente bullía con posibilidades. Por primera vez en su vida, no era un negocio o un contrato millonario lo que ocupaba sus pensamientos. Estaba a punto de descubrir la verdad. Y esta vez, no se detendría hasta encontrarla. El coche avanzaba por las calles de la ciudad a una velocidad moderada, pero para Alejandro, cada segundo parecía eterno. Observaba el paisaje urbano pasar por la ventanilla, pero su mente estaba muy lejos de ahí. Sus pensamientos giraban sin descanso en torno a la posibilidad que ahora parecía cada vez más real. ¿Y si aquel niño de la calle realmente era su hermano? El peso de esa idea era abrumador. Recordaba con absoluta claridad el desprecio con el que lo había tratado. La forma en que le ordenó que se alejara. La mirada de súplica que ignoró. Si era verdad, había rechazado a su propia sangre sin saberlo. Sintió un nudo en el pecho. Por primera vez en muchos años, Alejandro Monteiro experimentaba un sentimiento que le era casi desconocido: culpa. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó Ramón, observándolo por el retrovisor. Alejandro tardó unos segundos en responder. Respiró hondo, tratando de recuperar el control sobre sí mismo. «Solo conduce, Ramón». El chofer asintió y guardó silencio. Unos minutos después, llegaron al centro de acogida San Francisco, un pequeño refugio en el corazón de la ciudad. El edificio era modesto, con paredes desgastadas y un portón de hierro oxidado. En el patio, algunos niños jugaban, mientras otros permanecían sentados en bancos improvisados, abrazándose a sí mismos como si intentaran protegerse del mundo. Alejandro bajó del coche y caminó hacia la entrada. Su mirada recorría cada rincón del lugar, atento a cualquier señal del niño que no podía sacar de su mente. Una mujer de cabello recogido y expresión cansada se acercó a él. Era la hermana Clara, la encargada del refugio. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?». Alejandro dudó un momento. ¿Cómo podía explicar su búsqueda sin parecer un loco? No era un hombre acostumbrado a pedir ayuda, mucho menos a lidiar con sentimientos que no involucraran negocios o poder. «Estoy buscando a un niño», comenzó, tratando de mantener la voz firme. «Un niño de la calle. Lo vi hace poco por esta zona y necesito encontrarlo». La monja frunció el ceño. «Señor, recibimos a muchos niños aquí. ¿Podría describirlo?». Alejandro pasó una mano por su cabello, sintiendo crecer la frustración. Delgado, piel morena, cabello oscuro y ojos grandes. Ojos que parecen ver más allá de la superficie. La hermana Clara guardó silencio unos segundos. Su mirada escudriñaba a Alejandro, como si intentara comprender la verdadera razón detrás de su búsqueda. «Creo saber de quién habla. Suele venir de vez en cuando, pero nunca se queda mucho tiempo. Es arisco, desconfiado. Como si el mundo ya le hubiera demostrado muchas veces que no puede confiar en nadie». Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía. «¿Está aquí ahora?». La monja negó con la cabeza. «No. Estuvo por aquí anoche, pero se fue poco después. Normalmente duerme cerca de la plaza central». Alejandro respiró hondo. «Si vuelve, quiero que me avise de inmediato». La hermana Clara vaciló. «Señor, ¿por qué le interesa tanto este niño?». Alejandro la miró a los ojos, sin saber qué responder. ¿Cómo podía decir en voz alta algo que él mismo aún luchaba por aceptar? «Porque necesito saber quién es». Sin agregar nada más, se dio media vuelta y regresó al coche. El peso de la culpa seguía ardiendo en su interior. Si ese niño realmente era su hermano, nunca más lo abandonaría. La plaza central estaba llena de vida, como de costumbre. Los vendedores ambulantes llamaban la atención de los transeúntes, el aroma de comida caliente flotaba en el aire y los niños corrían entre los bancos y los árboles. Pero Alejandro Monteiro no veía nada de eso. Estaba de pie junto a su coche, con la mirada recorriendo cada rincón del lugar, buscando a él. Al niño. A su posible hermano. Su corazón latió con fuerza cuando distinguió una silueta familiar sentada al borde de la fuente. Era él. El niño sostenía un trozo de pan viejo, mordisqueándolo lentamente, como si intentara prolongar lo más posible aquella escasa comida. Estaba descalzo, con la ropa sucia y la mirada perdida. Una mirada que ya no esperaba nada de nadie. Alejandro respiró hondo antes de acercarse. Cada paso pesaba más de lo normal. Él, un hombre acostumbrado a enfrentar reuniones con magnates, a dar órdenes sin titubear, ahora se sentía incierto frente a un simple niño. Cuando notó su presencia, el pequeño tensó el cuerpo y lo miró con recelo. Sus oscuros ojos se entrecerraron. «¿Qué quieres?», preguntó sin rodeos.
Su voz era firme, pero en ella se notaba un matiz de cansancio. Como si ya estuviera acostumbrado a ser rechazado, tratado como un estorbo. Alejandro dudó un segundo antes de responder. Quiero hablar contigo. El niño soltó una risa corta y sarcástica. Ayer querías que desapareciera. ¿Y hoy quieres hablar conmigo? Alejandro sintió un nudo en el pecho. Lo recordaba. ¿Y cómo no iba a recordarlo? Cometí un error. El niño frunció el ceño, aún desconfiado. ¿Un error? ¿Eres de esos que se sienten culpables y quieren dar limosna para tranquilizar su conciencia? Porque si es así, mejor vete. No necesito tu lástima. Alejandro guardó silencio por un momento. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir. Nunca había tenido que justificar sus acciones ante nadie. Pero ahora, frente a aquel niño, cualquier palabra equivocada podía alejarlo para siempre. Respiró hondo y decidió ser honesto. No estoy aquí para darte limosna. Estoy aquí porque necesito saber más sobre ti. El niño arqueó una ceja, analizándolo con atención. ¿Y por qué a un hombre como tú le importaría a alguien como yo? Alejandro no tenía una respuesta preparada. No podía simplemente decirle que sospechaba que era su hermano perdido. No todavía. Porque tal vez pueda ayudarte. El niño bufó y se puso de pie, arrojando al suelo el pedazo de pan que le quedaba. No necesito tu ayuda. Yo sé cuidarme solo. Siempre ha sido así. Empezó a alejarse, pero algo dentro de Alejandro le gritó que no podía dejarlo ir. ¿Cuál es tu nombre? El niño se detuvo un instante, sin volverse. Su cuerpo se tensó, como si tuviera que pensarlo antes de responder. Emiliano. Y entonces, sin mirar atrás, se perdió entre la multitud. Alejandro se quedó quieto, observándolo desaparecer entre la gente. Su corazón latía con fuerza. Ahora tenía un nombre. Y eso significaba que su búsqueda apenas comenzaba. La noche había caído sobre la ciudad, envolviendo las calles en un manto de luces amarillentas y sombras alargadas. Alejandro estaba de pie frente al enorme ventanal de su despacho en la mansión Monteiro, sosteniendo un vaso de whisky intacto. El hielo se había derretido hace tiempo, pero ni siquiera lo notaba. Su mente estaba atrapada en un solo pensamiento, los ojos de Emiliano antes de desaparecer entre la multitud. Aquello lo atormentaba. Desde el momento en que supo de la existencia de un hermano perdido, la culpa había crecido dentro de él como una sombra imposible de disipar. Y ahora, después de ese primer encuentro, sentía que estaba repitiendo el mismo error del pasado. Así como su padre rechazó a aquel niño años atrás, él también lo había rechazado en su primer encuentro. El pasado se estaba repitiendo y no podía permitirlo. Respiró hondo y tomó una decisión. Cogió el teléfono y llamó a Javier. Necesito que averigües dónde duerme Emiliano. Señor, él no tiene un lugar fijo. Los niños de la calle cambian de sitio constantemente. Pero algunos suelen reunirse cerca del mercado viejo. Alejandro tomó las llaves del coche sin pensarlo dos veces. Entonces, iré allí. Señor, ¿está seguro? Esas zonas son peligrosas. Alejandro ignoró la advertencia y colgó. Bajó al garaje y, por primera vez en mucho tiempo, decidió conducir él mismo. Las calles se volvían más estrechas a medida que se acercaba al barrio indicado. Las fachadas de los edificios estaban sucias, los postes de luz parpadeaban débilmente. El lujo y el confort de su mansión parecían pertenecer a otro mundo. Estacionó el coche y comenzó a caminar entre callejones angostos y oscuros. Sentía miradas desconfiadas a su alrededor. Algunos niños dormían sobre cartones, otros escarbaban entre la basura buscando algo que comer. Una realidad invisible para los poderosos, pero brutalmente real para aquellos que nunca tuvieron elección. Fue entonces cuando lo vio. Emiliano estaba recargado contra la pared de un edificio abandonado, con las rodillas dobladas y los brazos cruzados sobre las piernas. Su rostro estaba parcialmente oculto tras su cabello desordenado, pero sus ojos brillaron al reconocer a Alejandro. ¿Qué haces aquí?, preguntó con incredulidad y desconfianza en la voz. Alejandro dio un paso más hacia él. Te estoy buscando. El niño soltó una risa seca y sin humor. ¿Por qué? ¿Ya cambiaste de opinión? ¿Ahora sí quieres darme limosna? Alejandro apretó los labios. Sabía que se merecía esa hostilidad. No estoy aquí por limosna. Quiero hablar contigo. Emiliano entrecerró los ojos, analizándolo como un animal herido que ya ha sido engañado demasiadas veces. La gente como tú no habla con gente como yo sin querer algo a cambio. Alejandro respiró hondo, tratando de encontrar las palabras correctas. Tal vez si quiero algo. Necesito entender quién eres.
El niño no respondió de inmediato. Por primera vez, en su mirada se notaba una leve vacilación. Solo soy un chico invisible, murmuró, desviando la vista. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Porque él mismo había pensado lo mismo sobre Emiliano. No eres invisible, dijo con firmeza. Al menos, no para mí. El niño frunció el ceño, confundido. Antes de que pudiera contestar, el sonido de pasos se acercó. 3 jóvenes mayores aparecieron en el callejón contiguo, mirándolo con hostilidad. ¿Este tipo te está molestando, Emiliano?, preguntó uno de ellos, cruzándose de brazos. El niño se puso de pie rápidamente. No, Diego. Ya se va. Alejandro miró a Emiliano, notando el miedo disimulado en su expresión. No insistió. Sabía que ganarse su confianza tomaría tiempo. Volveré, dijo con calma antes de marcharse. Sintió la mirada de Emiliano seguirlo hasta que desapareció en la oscuridad de la noche. La brisa matutina soplaba suavemente cuando Alejandro estacionó su coche frente al centro de acogida San Francisco. Desde su último encuentro con Emiliano, su mente no había tenido descanso. Sabía que necesitaría tiempo para ganarse la confianza del niño, pero por primera vez en su vida, estaba dispuesto a esperar. Al bajar del coche, observó a los niños jugando en el patio. Algunos corrían descalzos, otros se empujaban riendo, como si por un momento pudieran olvidar lo dura que había sido la vida con ellos. En medio de ellos, una joven caminaba con paso ligero y una sonrisa serena. Alejandro se quedó quieto un instante, observándola. Ella era diferente a todas las mujeres que había conocido. Su nombre era Valeria, y la había visto brevemente en su visita anterior al refugio. Sabía que era una de las voluntarias, pero ahora que la miraba con más atención, algo en ella lo intrigaba. Su cabello castaño caía de forma natural sobre sus hombros, y sus ojos reflejaban una calma que contrastaba con todo lo que él conocía. Se acercó lentamente. Valeria notó su presencia y levantó la vista, frunciendo levemente el ceño antes de dedicarle una sonrisa educada. Señor Monteiro, ha vuelto más rápido de lo que imaginé. Alejandro no sabía explicar por qué esas palabras lo afectaban. No era un hombre que solía regresar a un lugar sin un motivo claro. Y, sin embargo, ahí estaba, de pie frente a ella, sin un plan definido. Necesito información sobre Emiliano. Valeria cruzó los brazos, observándolo con cautela. ¿Qué quiere de él? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie solía cuestionarlo de esa manera. Quiero ayudarlo. Valeria mantuvo la mirada fija en él. ¿Por qué? Alejandro vaciló un segundo. La verdad estaba atrapada en su garganta, pero aún no podía revelarla. Porque siento que le debo algo. Ella no pareció del todo convencida, pero suspiró y asintió. Emiliano es un niño especial. Pero ha sido lastimado muchas veces. No confía fácilmente. Alejandro asintió. Me he dado cuenta. Por un instante, el silencio se instaló entre ellos. Valeria lo miraba fijamente, como si intentara descifrarlo. Y, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que alguien realmente lo veía. Usted está acostumbrado a resolverlo todo con dinero, ¿verdad?, preguntó ella con una leve sonrisa en los labios. Alejandro arqueó una ceja. En la mayoría de los casos, funciona. Pero no con Emiliano. Él no necesita su dinero, señor Monteiro. Necesita algo que nadie le ha dado nunca. Alejandro sintió una presión en el pecho. ¿Y qué es? Valeria sonrió con dulzura, pero sus ojos reflejaban una verdad dolorosa. Amor. El empresario desvió la mirada, incómodo. Aquella palabra siempre le había parecido ajena, algo abstracto que nunca se había permitido sentir realmente. Pero en ese momento, frente a esa mujer, comprendió que tal vez tenía más por aprender de lo que imaginaba. El cielo estaba gris aquella mañana, como si reflejara la inquietud que consumía a Alejandro. Se encontraba nuevamente en la plaza central, observando a Emiliano desde la distancia. El niño jugaba solo con una pequeña piedra, pateándola de un lado a otro, ajeno al mundo que lo rodeaba. Esta vez, Alejandro no dudó. Caminó decidido hacia él. Emiliano. El niño levantó la vista y, al reconocerlo, puso los ojos en blanco. ¿Tú otra vez? Ya te dije que no necesito nada de ti. Alejandro respiró hondo. Necesitaba paciencia. Lo sé. Pero yo te necesito a ti. Emiliano arqueó una ceja, intrigado. ¿Me necesitas? Esa sí que es nueva. Alejandro se agachó, quedando a su altura. Quiero conocerte. Quiero entender tu historia. El niño cruzó los brazos, desconfiado.
La gente solo quiere saber de mí cuando siente lástima. ¿Tú sientes lástima por mí, millonario? Alejandro sostuvo su mirada. No. Me arrepiento de no haberte escuchado antes. Emiliano apretó los labios. Por un instante, pareció vulnerable, pero rápidamente se recompuso. ¿Y cómo piensas conocerme? ¿Llevándome a tu mansión para hacerme sentir como un extraño? Alejandro sabía que no podía apresurar nada. Emiliano era arisco, un niño herido por la vida. Para ganarse su confianza, tendría que hacerlo poco a poco. No. Pero puedo empezar con un desayuno decente. El niño vaciló. Su orgullo le decía que rechazara la oferta, pero su estómago vacío lo traicionó. Está bien. Pero yo elijo el lugar. Alejandro sonrió de lado. Hecho. Caminaron hasta una pequeña cafetería al final de la plaza. No era un restaurante lujoso, pero parecía ser uno de los pocos lugares donde Emiliano se sentía cómodo. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana. El niño miró el menú y señaló sin dudar. Quiero chocolate caliente y pan dulce. Alejandro hizo un gesto a la mesera, quien tomó el pedido. ¿Cuánto tiempo llevas en la calle? Preguntó, intentando sonar casual. Emiliano se encogió de hombros. Desde que tengo memoria. Estuve en algunos orfanatos, pero siempre me escapaba. ¿Por qué? El niño frunció el ceño, como si no le gustara la pregunta. Porque ahí nos tratan como si fuéramos un problema. Y yo prefiero ser libre a ser un problema. Alejandro sintió un nudo en el pecho. La comida llegó, y Emiliano comenzó a comer como si no hubiera probado bocado en días. Aún así, mantenía la mirada alerta, como si esperara que todo aquello fuera una trampa. ¿Y tú, millonario, por qué ahora te importa lo que me pase? Alejandro sostuvo su taza de café, reflexionando antes de responder. Porque creo que tengo algo que ofrecerte. Emiliano sonrió con ironía. ¿Dinero? No. Una familia. El niño se quedó congelado. Por un momento, toda la coraza que llevaba consigo desapareció. Sus ojos oscuros se fijaron en los de Alejandro, llenos de una mezcla de incredulidad y esperanza. Pero, como si recordara que el mundo nunca había sido amable con él, Emiliano rió y sacudió la cabeza. ¿Familia? Esa es buena. Eso no existe para gente como yo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Veía en Emiliano un reflejo de sí mismo. Él también había crecido sin amor verdadero, rodeado de personas que solo valoraban el poder y el dinero. Pero Emiliano nunca había tenido a nadie. Tal vez sí exista. Pero tienes que darme la oportunidad de demostrártelo. El niño lo miró fijamente. Luego, sin decir una palabra, le dio otro mordisco a su pan dulce. No fue un sí, pero tampoco un no. Y para Alejandro, eso ya era un comienzo. La mañana estaba fría y lluviosa cuando Alejandro llegó al centro de acogida San Francisco. Llevaba consigo algo que nunca imaginó que un día entregaría personalmente, una donación significativa para el refugio. Desde su conversación con Emiliano, algo dentro de él había cambiado. Por primera vez, entendió que el dinero no lo solucionaba todo. Pero, si se usaba bien, podía transformar vidas. Al entrar en el refugio, vio a Valeria organizando algunas mantas con otras voluntarias. Cuando ella lo vio, su expresión se iluminó con sorpresa y curiosidad. Señor Monteiro, dijo, secándose las manos en el delantal. No esperaba verlo aquí tan pronto. Alejandro levantó la carpeta con documentos que llevaba. Hice algunas donaciones. Recursos para mejorar las instalaciones, la alimentación y la educación de los niños. Quiero que este lugar tenga todo lo necesario. Valeria parpadeó varias veces, como si intentara procesar sus palabras. ¿Está haciendo esto por Emiliano? Alejandro respiró hondo. Sí y no. Lo hago porque sé que no puedo cambiar el pasado, pero tal vez pueda hacer algo por el futuro. Ella lo miró en silencio. Había algo diferente en él, una sinceridad que no había visto antes. No esperaba esto de usted, admitió Valeria, cruzándose de brazos con una leve sonrisa. Ni yo, respondió Alejandro con un leve encogimiento de hombros. Antes de que ella pudiera decir algo más, un pequeño alboroto llamó su atención. Emiliano había entrado al refugio, empapado por la lluvia, discutiendo con uno de los trabajadores. Solo quiero una manta, no necesito dormir aquí, exclamó el niño, frustrado. El trabajador suspiró, tratando de explicarle con paciencia. Emiliano, ya hemos hablado de esto. No podemos darte cosas para que vuelvas a la calle. Si quieres quedarte, hay un lugar para ti. El niño bufó, pasándose una mano por el cabello mojado. No necesito un lugar.
Solo quiero una maldita manta. Antes de que la discusión escalara, Alejandro se acercó. Llévate la manta. Todos se giraron para mirarlo. Emiliano entrecerró los ojos. ¿Y a ti qué te importa? Alejandro mantuvo la calma. Porque nadie debería dormir con frío. El niño dudó. No estaba acostumbrado a recibir gestos de bondad sin segundas intenciones. Tomó la manta sin decir nada y comenzó a alejarse. Puedes quedarte, dijo Alejandro antes de que saliera. Emiliano se detuvo, pero no se dio la vuelta. No soy como esos niños. No necesito que me cuiden. Alejandro dio un paso adelante. Entonces quédate a comer. Solo hoy. El niño no respondió de inmediato. Pero después de unos segundos, sin mirarlo directamente, murmuró. Solo hoy. Valeria, que había estado observando todo, sonrió suavemente. Está aprendiendo. Alejandro dejó escapar un suspiro discreto. Eso espero. Y en ese instante, supo que estaba cambiando. La noche había caído sobre la mansión Monteiro, y el silencio reinaba en los lujosos pasillos. Sin embargo, dentro del gran despacho, una conversación cargada de tensión se desarrollaba. Victoria Monteiro, la madrastra de Alejandro, estaba sentada en un elegante sillón de cuero, sosteniendo una copa de vino con delicadeza. Sus ojos, sin embargo, reflejaban frialdad y cálculo. Frente a ella, Javier, el asistente de Alejandro, permanecía de pie, visiblemente incómodo. Entonces, ¿Alejandro ahora está obsesionado con un niño de la calle? Preguntó Victoria, girando suavemente el vino en su copa. Javier vaciló antes de responder. Ha estado visitando el orfanato con frecuencia y parece decidido a proteger a ese niño. Victoria soltó una leve risa, pero en su expresión no había ni rastro de alegría. Mi hijastro siempre fue un hombre práctico, frío y calculador. Pero ahora, está actuando como un sentimental estúpido. Tomó un sorbo de vino antes de posar la copa sobre la mesa de cristal. Ese niño no puede interponerse en el camino. Alejandro tiene un legado que proteger. ¿Y si descubre que ese mocoso es? Se interrumpió, su mirada volviéndose aún más afilada. Javier sintió un escalofrío. Sabía de lo que Victoria era capaz. ¿Qué piensa hacer, señora? Victoria sonrió, pero el brillo en sus ojos era helado. Lo que siempre hago cuando algo amenaza lo que es mío, eliminar el problema. Se levantó lentamente y caminó por el despacho con pasos calculados. Ese niño creció en la calle. No es más que un delincuente. A nadie le importará si desaparece. Javier apretó los puños. Había sido testigo de muchas manipulaciones de Victoria a lo largo de los años, pero esto era diferente. Alejandro no permitirá que le pase algo. Victoria se giró hacia Javier, sus labios esbozando una sonrisa peligrosa. Alejandro no tiene por qué enterarse. El asistente tragó en seco. Señora, si él lo descubre. Victoria tomó de nuevo su copa de vino y la levantó en el aire. Entonces asegúrate de que no lo descubra. Bebió el último sorbo y se acercó a la ventana, observando las luces de la ciudad. Ese niño ya lo perdió todo una vez. Está acostumbrado a desaparecer. Javier sintió un nudo en el estómago. Sabía que Alejandro estaba cambiando, pero Victoria nunca lo haría. Y ahora, Emiliano estaba en peligro. La llovizna caía suavemente sobre la ciudad cuando Alejandro estacionó su coche cerca del centro de acogida San Francisco. El frío cortante no le molestaba tanto como la angustia que llevaba en el pecho. Emiliano había desaparecido. Desde su último encuentro en el refugio, nadie lo había vuelto a ver. Ni Valeria ni la hermana Clara tenían información sobre él. Alejandro ya había enviado a Javier a buscarlo por los callejones y plazas donde solía estar, pero hasta ahora, no había ninguna pista. Apretó con fuerza el volante. ¿Y si era demasiado tarde? Salió del coche y entró en el refugio con pasos firmes. Valeria estaba con los niños, pero al verlo, caminó hacia él de inmediato. ¿Alguna novedad?, preguntó con esperanza. Alejandro negó con la cabeza, frustrado. Nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Valeria suspiró, cruzándose de brazos. Ha desaparecido antes, pero siempre regresa. Tal vez solo necesite tiempo. Alejandro no estaba convencido. Emiliano había comenzado a bajar la guardia, a aceptar su presencia, aunque con recelo. Algo no estaba bien. De repente, su teléfono vibró. Era Javier. Señor, encontramos a Emiliano. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Dónde está? La respuesta llegó cargada de tensión. En el hospital central. Lo encontraron herido en un callejón.
El mundo a su alrededor pareció dar vueltas por un instante. Voy para allá ahora mismo. Sin decir nada más, salió apresurado. El hospital era frío e impersonal, con el aroma a desinfectante impregnando el aire. Alejandro recorrió los anchos pasillos hasta encontrar a Javier, quien lo esperaba fuera de la habitación donde Emiliano estaba internado. ¿Qué pasó?, preguntó, intentando controlar su ira y preocupación. Javier bajó la mirada. Lo atacaron. Lo encontraron inconsciente, con hematomas y un corte en la frente. Dijeron que fue una pelea callejera, pero, no lo creo. Alejandro sintió la sangre hervir. Victoria. Aún no tenía pruebas, pero conocía bien a su madrastra. No aceptaría que Emiliano permaneciera en su vida. Ella intentó deshacerse de él. Respiró hondo antes de entrar en la habitación. Emiliano estaba acostado, con un vendaje en la frente y algunos moretones en el rostro. Sus ojos estaban entrecerrados, cansados, pero al ver a Alejandro, frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? Alejandro arrastró una silla y se sentó junto a la cama. Buscándote. El niño soltó una risa débil. Pues ya me encontraste. Ahora puedes irte. Alejandro no se movió. ¿Quién te hizo esto, Emiliano? El niño desvió la mirada. Solo fue una pelea. Pasa todo el tiempo. Alejandro apretó los puños. No. Esto no fue una pelea cualquiera. Alguien quería lastimarte de verdad. El silencio de Emiliano confirmó sus sospechas. Puedo protegerte, dijo Alejandro con firmeza. Pero tienes que confiar en mí. El niño lo miró largamente, como si buscara algo en él. Su respiración era pesada, y cuando por fin habló, su voz fue apenas un susurro. Nadie nunca se ha quedado por mí. Todos terminan yéndose. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Yo no me voy a ir. Emiliano parpadeó varias veces, luchando contra algo dentro de sí. Luego desvió la mirada y murmuró. Estoy cansado. Alejandro asintió. Descansa. Estaré aquí cuando despiertes. El niño no respondió, pero por primera vez, no le pidió que se fuera. Y para Alejandro, eso lo significaba todo. El sol de la mañana atravesaba los grandes ventanales del hospital cuando Alejandro abrió los ojos. Había pasado la noche ahí, sentado en la incómoda silla junto a la cama de Emiliano. El niño seguía dormido, su respiración lenta y constante. Por primera vez, parecía en paz. Alejandro se estiró, sintiendo el peso de las últimas semanas sobre sus hombros. Nunca en su vida se había imaginado en esta situación, velando por alguien, sintiendo miedo de perder algo que el dinero no podía reemplazar. Pero ahí estaba, sin remordimientos. Emiliano se movió ligeramente y abrió los ojos, parpadeando varias veces antes de mirar a Alejandro. ¿Sigues aquí? Alejandro esbozó una leve sonrisa. Te dije que lo estaría. El niño desvió la mirada, como si no supiera cómo lidiar con eso. ¿Ya puedo irme? ¿El doctor dijo algo? Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y Valeria entró con una bolsa de papel en las manos. Buenos días, dormilón, dijo ella con una sonrisa. Te traje desayuno. El niño frunció el ceño, desconfiado. ¿Por qué? Valeria rió. Porque necesitas comer algo que no sea pan duro y café frío. Puso la bolsa sobre la mesa y empezó a sacar los alimentos, pan recién horneado, jugo de naranja, frutas. La mirada de Emiliano vaciló. Todavía no estaba acostumbrado a ese tipo de gestos. Alejandro observó la escena y se dio cuenta de algo. Por primera vez, Emiliano estaba rodeado de personas que realmente se preocupaban por él. Cuando salgas de aquí, dijo Alejandro con voz firme, quiero que vengas conmigo. El niño lo miró de inmediato, sorprendido. ¿A dónde? A mi casa. El silencio llenó la habitación. Emiliano lo observó con desconfianza, como si intentara averiguar si era una broma. ¿Por qué harías eso? Alejandro respiró hondo. Porque ya no tienes que enfrentar todo solo. El niño apartó la mirada, apretando las manos sobre la manta. ¿Y si no quiero? Alejandro sonrió de lado. Entonces esperaré hasta que quieras. Los ojos de Emiliano reflejaron algo que Alejandro nunca antes había visto en él, esperanza. Sabía que el camino aún sería largo. Pero por primera vez, sentía que tenía algo que el dinero jamás podría comprar. Una familia. Meses después, la enorme mansión Monteiro nunca había sido tan llena de vida. Alejandro bajaba las escaleras mientras escuchaba risas provenientes del jardín. Al salir, encontró a Emiliano jugando fútbol con Javier y Ramón. El niño ahora vestía ropa limpia y bien cuidada, pero su esencia seguía siendo la misma,
independiente, testarudo y lleno de energía. Valeria apareció a su lado, cruzándose de brazos con una sonrisa. Creo que por fin se acostumbró. Alejandro observó la escena por un momento antes de responder. Siempre perteneció aquí. Solo necesitaba darse cuenta. Emiliano marcó un gol improvisado y levantó los brazos en el aire, celebrando. Luego miró a Alejandro y, por primera vez, le regaló una sonrisa sincera. Alejandro sintió un cálido cosquilleo en el pecho. Sí, ese era el final que nunca supo que necesitaba. Pero ahora entendía que era solo el comienzo de una nueva vida.